Vamos ahora a cambiar el tema, dejando aparte el tema del diésel y para conversar con el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre la convocatoria a Asamblea Constituyente. Doctor Hernán Ulloa, un gusto recibirlo. Washington Delgado lo saluda con Lourdes Guadamut. Bienvenido, buenos días. Washington, Lourdes, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Gracias, Hernán. En términos generales, ¿qué opina usted sobre la convocatoria que hace el presidente Daniel Noboa a una asamblea constituyente mediante el decreto, primero el 153, buscando reemplazar la Constitución del 2008, y ahora con el 155, corrigiendo dos temas que la Corte Constitucional le observó en su dictamen? Washington, le voy a ser muy honesto como un abogado en el libre ejercicio. Yo creo que el presidente ha tomado decisiones muy duras, pero muy necesarias. Decisiones que son impopulares y que inclusive las personas que en su momento han tenido en sus manos la decisión de tomarla y no lo han hecho, pues han aplaudido y han coincidido en que son decisiones necesarias. Me refiero a lo último, lo del diésel, que mantiene con algunas marchas en diferentes partes del país, y por supuesto aprovechando las marchas también los revoltosos que buscan destruir el patrimonio público y causar desmanes, inclusive contra otros ciudadanos. Pero ¿por qué le hago esta reflexión? Porque aún bajo estas circunstancias que de alguna forma generan impopularidad, son medidas no populares, aún así el presidente, con toda la decisión y visión del mundo para tratar de salvar a la República de la delincuencia organizada, afectar a las economías criminales y quitarnos esta camisa de fuerza que se llama Constitución del Ecuador, él está apostando por una constituyente. ¿Usted me entiende? Sí, es algo como que no es compatible lo uno con lo otro. Pero eso a mí me demuestra que él tiene las intenciones de hacerlo. Y me demuestra que también le está dejando un mensaje al país. Oigan, ciudadanos, está en sus manos. Si queremos seguir con esta camisa de fuerza, que en algún momento va a llevar a que la delincuencia ya no se tome solamente la función judicial, la policía y las Fuerzas Armadas, sino también el Ejecutivo. Y ahí ustedes verán y estarán arrepentidos de no haber tomado una decisión el día de hoy, como es la que está apostando el presidente, de hacer una asamblea constituyente, como último medio para destrabarnos de esta camisa de fuerza y buscar un ordenamiento que esté acorde a la situación del país y que dé herramientas no solamente a este gobierno, sino a todos los gobiernos, para poder defenderse de la delincuencia organizada en casos excepcionales como vive la República del Ecuador en los actuales momentos. Hernán, hay algo que es fundamental y que lo hemos venido discutiendo durante 17 años, con la prueba total que nunca nos hemos puesto totalmente de acuerdo en el país con esta Constitución. Hay una polarización política, tenemos problemas sociales, problemas económicos, justamente por esa camisa de fuerza. Como dice el presidente Daniel Noboa en su convocatoria, estamos secuestrados por las instituciones, la estructura, que inclusive de 3 funciones del Estado pasaron a 5, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también la parte electoral. Todos estos temas, hoy día sabemos que nos ha provocado toda esta situación. Sin embargo, hay grupos que consideran que no hay que cambiar la Constitución, es obvio, tiene sus intereses. Ayer nomás el Consejo Nacional Electoral ya receptó las inscripciones. Lastimosamente, la mayoría, 4 o 5 movimientos van por el no, y solo 1 movimiento ciudadano va por el sí. Es decir, siempre ha habido el riesgo de que tengamos una constitución, primero a la medida del correísmo, como ya la hemos tenido hasta la fecha, y que luego se profundice más bien una tendencia marxista, qué sé yo, y no realmente buscar una constitución para todos los ecuatorianos. Siempre habrán voces que van a decir que no, y ¿sabe qué? Inconscientemente, no porque no creen que es el camino correcto, sino porque simplemente en su cabeza está hacer oposición. En su cabeza va a estar captar el poder. Y yo por eso digo, eso también es un acto de responsabilidad compartido con la sociedad. Esto ya no es responsabilidad del presidente. El presidente, aún con todas las medidas, aún con marchas y todo, está apostando por una asamblea constituyente. ¿Me entiende? Esto está en manos del país.
Está en manos de los partidos políticos también, porque no pueden poner dentro de sus filas personas que no estén calificadas para ocupar un cargo tan importante y tan alto como es ser asambleísta constituyente, que van a ser los padres de la patria nuevamente y van a elaborar un nuevo texto constitucional. Entonces, es importante tener claro esta línea, porque al ciudadano le tocará justamente elegir, primero elegir a sus dignatarios y luego también tomar la decisión respecto de esta nueva constitución del Ecuador que está planteada en esta Asamblea Constituyente. Ojalá se dé paso, ojalá la gente entre en conciencia de que es nuestra última oportunidad para liberarnos de este cáncer que nos está haciendo pedazos a este país, que la nueva constitución del Ecuador dé las herramientas a este gobierno y a cualquier otro gobierno para poder defenderse ante momentos excepcionales y no estar secuestrados a este bloque de constitucionalidad que no sirve para nada y que la delincuencia organizada conoce muy bien cómo manejarse dentro de ese medio y por eso favorecerse en decisiones judiciales de otra naturaleza, ¿ok? Quiero que tenga claro la ciudadanía. Las normas, el bloque de constitucionalidad es sumamente bueno y necesario cuando existen estados represivos. De hecho, esto sale a raíz del genocidio que se da en la Segunda Guerra Mundial, donde un Estado atacaba al ciudadano común, al ciudadano inocente, y, por ejemplo, se inventaba el tema de la raza y el genocidio, la raza pura, la raza aria, para atacar y cometer genocidio contra una raza específica. Usted conocerá esto. Ajá. Y de ahí nace todo este bloque de defensa de derechos humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la CIDH, etcétera. Pero nace de esto, de esa concepción, de ese momento histórico en el que vivió el mundo. Ahora la situación es diferente. No es la lucha de un Estado contra el ciudadano común, es la lucha del Estado contra los malos, contra los criminales, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra los grupos organizados. Entonces es una lucha diferente, que estas normas no ayudan al Estado ni ayudan al ciudadano común, ayudan a la delincuencia, que no permite que se vayan a la cárcel porque el pasado judicial es discriminatorio, porque no se permite la reincidencia, porque no puedes ver el pasado judicial, no importa que haya estado 20 veces presos, pobrecito, tiene que favorecerse con una medida alternativa al delincuente. Entonces esto no es lógico en el momento social que vivimos y eso es lo que hay que cambiar, ¿me entiende? Sí. Porque lastimosamente también la Corte está atada a ese bloque supranacional normativo que afecta a nuestra soberanía propia. Sí, de acuerdo. Es decir, la Corte Constitucional a veces que se le ha criticado porque ha decidido, no por el texto, sino porque dicen a la luz de otros artículos y ha tomado decisiones. En esta ocasión se ha sometido estrictamente a lo que dice la Constitución en el tema delincuencial. Por eso están ahí observadas algunas leyes y algunas normas. Ahora, en la parte específica, Hernán, sobre la elección de los futuros constituyentes. En la práctica, si Daniel Noboa cambiaba los requisitos, obviamente estaba irrespetando la ley de la democracia. Por lo tanto, se corría el riesgo de que la Corte le rechazara por inconstitucional. Correcto. ¿Qué dice en el artículo o en el numeral 60 de la sentencia de la Corte? Dice, en lo relativo a los requisitos de los candidatos, capítulo 2, el estatuto establece que serán los mismos para ser asambleísta nacional con las inhabilidades y prohibiciones previstas en la Constitución, artículo 6. La Corte observa que este diseño respeta los principios de igualdad y no discriminación. Sin embargo, ya se escuchan voces a favor de la constituyente, pero criticando a Daniel Noboa de haber copiado, por decir así, el articulado de la ley de democracia. ¿Qué opinión amerita cuando estamos hablando de que son los partidos que no deberían enviar a alzamanos, como pasó en Montecristi, con una constitución ya hecha a la medida de Rafael Correa? ¿Qué hacer para que en este tiempo los partidos, movimientos políticos sean más responsables que en el 2007? Washington, usted acaba de dar la respuesta. Si el presidente se le hubiera ocurrido poner de que para ser legislador constituyente tienes que tener título de cuarto nivel, PhD, que tienes que haber ejercido tu profesión en tal sentido durante cierto tiempo, etcétera, ¿sabe qué hubiera pasado?
la CC le hubiera negado ese argumento porque iba a decir, no, se está vulnerando los derechos de la ciudadanía, la igualdad ante la ley y que se afectan a los dirigentes sociales y por acá que no son graduados. Por favor, ¿usted me entiende? Sí. Esa es la camisa de fuerza estúpida que tenemos que salir como país si no estamos jodidos y esta es nuestra última oportunidad. Esa es la camisa de fuerza incoherente. Sí, por supuesto, hay que pensar en los líderes sociales, en los líderes campesinos, en diferentes oficios y profesiones, pero no todos pueden ir a la Asamblea Constituyente. No todos pueden ir allá. Tienen que ir personas preparadas académicamente, con experiencia en su profesión, para poder ir a una Asamblea Constituyente. No es un mecanismo cualquiera de designación. Entonces, si el presidente ponía estos candados, la Corte le iba a decir en un momentito, tiene que tener los mismos requisitos que un legislador. Así de sencillo. Entonces, no podía más. No podía más. Ahora la responsabilidad está en los partidos políticos. Y no quiero ser peyorativo, pero existen muchas profesiones y oficios muy loables, pero no todas esas personas que ejercen esas profesiones u oficios pueden estar en una Asamblea Nacional. Y es parte de la responsabilidad social que los partidos políticos ahora, no por el hecho de captar escaños, van a poner al más conocido en un programa X o van a poner al que saca más aplausos. Por el amor de Dios, tienen que poner personas calificadas para que vayan a la Asamblea Nacional, porque esto no se trata de una batalla de escaños, se trata de una batalla por sobrevivir como país. Y si los partidos políticos y sus líderes no tienen claro esto, entonces al Ecuador le tocará dar lecciones en las urnas. Y por eso digo, ya no se puede hacer más. Aún con todas las medidas impopulares y ciertas marchas, imagínense, creo que es la primera vez que se ha puesto una Asamblea Constituyente en estas condiciones, porque los políticos siempre han calculado tener un 80, un 90% para sacar consultas populares y no perder, y reafirmar su dominio hegemónico en política local, ¿no? Pero ahora está pasando un hecho sui generis. El presidente está diciendo, a ver, yo voy a hacer lo que sea necesario. Esto no se trata de mi popularidad. Se trata, ¿se quieren salvar Ecuador o no se quieren salvar? Tomen, ustedes elijan. Entonces las manos están en nosotros. Está en usted como comunicador de informar bien a la ciudadanía sobre qué es lo que se necesita para este régimen que se va a aplicar a la Asamblea Constituyente. Está en mis manos como profesional también un poco inculcar y promover esta cultura democrática. Y lastimosamente el Ecuador se encuentra inmerso en una nebulosa de desconocimiento de procedimientos democráticos, porque a ciertos actores políticos en su momento se les ocurrió la ingeniosa idea de quitar cívica y moral de nuestras lecciones en las escuelas y colegios. Yo recuerdo todavía en cívica y moral en mis clases cómo me enseñaban cómo eran los procesos democráticos, cómo tenía que elegirse a un presidente, a un alcalde, cómo eran los símbolos patrios, el respeto a los símbolos patrios, la geografía de nuestro país. Ahora, nada de eso está dentro de la educación, y eso es lo que nos hace falta, y eso es lo que tiene débil a la sociedad, porque no conoce qué es una Asamblea Constituyente, no le interesa quizás, pero es porque desde niños no nos han llevado, no nos han inducido en esa materia tan importante como es cívica y moral, y eso nos tiene debilitados como Estado. Entonces nos queda solamente a nosotros, a los profesionales, a los comunicadores, a la gente que tiene interés, promover nuestros conocimientos en favor de la ciudadanía, que tiene también el interés de escuchar y conocer la problemática social en la que nos encontramos, y cuya única salida en este momento es apostar por una constituyente. Estamos conversando con el doctor Hernán Ulloa, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, justamente por esta convocatoria, para esta convocatoria de constituyente. Lourdes. Doctor, un gusto saludarlo, 8:47 de la mañana. Usted ha hablado tajantemente sobre la importancia y la responsabilidad que hoy por hoy tendrían las organizaciones políticas a la hora de postular a los futuros nuevos asambleístas constituyentes. Pero
lo ha dicho la historia, ¿no? Siempre se postula el que más popularidad tiene, el que hace el mejor TikTok y más likes le da el usuario de esta red social, entre otras cosas, gente sin credenciales realmente. Y como usted bien lo ha dicho, tarea de todos empaparnos de quiénes son realmente para decidir en las urnas. Pero ahora hablemos del tiempo. Son 180 días los que se tienen previsto para escribir esta nueva constitución. ¿Tiempo suficiente, doctor, o va a necesitar esta asamblea constituyente tomarse más días, más meses? Pues estamos refundando un país en manos, bueno, la refundación de un país en manos de 80 asambleístas constituyentes. Esto fuera más sencillo si dentro de la Asamblea Nacional del Ecuador existieran acuerdos por el país. La gente está pensando en obviamente mantener estas rencillas, mantener estas diferencias muy drásticas que hace daño a la democracia de nuestro país, y obviamente sacar a través de una reforma parcial algunas reformas en el texto constitucional que son necesarias y urgentes. Pero como no ha existido esta posibilidad, como no hay la intención de sentarse para conversar de estos temas, no es más que necesario y urgente hacer una asamblea constituyente. Y por eso le digo, ya ahora está esto en nuestras manos, en nuestra cancha como ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer es aprovechar todo este tiempo para poder inculcar a la gente la necesidad de saber votar por una asamblea o no, pero enseñarle el principio democrático de poder elegir y saber elegir a nuestros dignatarios y sobre ciertas decisiones que corresponden a la ciudadanía entera. Pero bueno, no sabía decirle concretamente si funcionará durante este tiempo. Pienso que es un tiempo racional sí, para poder tomar una decisión respecto a un nuevo borrador de constitución, porque tiene que venir ya igual en la mente a qué vas a morder o qué vas a atacar dentro de este texto. Y obviamente son esos amarres constitucionales que nos permiten avanzar como sociedad. Hernán, hay algo que es fundamental. La Constitución de 1978 era una constitución ideal para una aplicación de cualquier ideología. Es decir, alguien ganaba su elección y aplicaba, qué sé yo, una agenda de derecha, una agenda de izquierda, porque esa Constitución lo permitía. En cambio, la Constitución actualmente vigente, la de Montecristi, fue un plan de gobierno de Rafael Correa, en la práctica, que no ha permitido a Lenín Moreno, que no ha permitido a Guillermo Lasso ni a Daniel Noboa tomar algunas medidas correctivas de algún error, si es que el señor Rafael Correa acepta que algún error cometió. En este momento se podría tomar como referencia la Constitución de 1978 y de alguna manera actualizarla. Podría ser eso una alternativa, obvio, si es que hubiera un consenso mayoritario en la Asamblea Constituyente. Mire, es hermoso pensar en que los derechos son progresivos y mientras vayas ganando derechos en la Constitución se los vayan incorporando y no se puede regresar. Pero cuando la delincuencia nos hace regresar a la Edad Media, usted no puede avanzar con una Constitución que los protege y donde ellos saben desenvolverse bien, no solamente para liberarse del plano judicial, sino también para meterse dentro de las funciones del Estado. Y usted sabe perfecto que se han metido en la función judicial, dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de otras instituciones, UAFE, etcétera. ¿Me entiende? Entonces hay una gravedad aquí seria y el Estado debe tener herramientas normativas para poder regresar al momento o a las normas que pueden servir para poder atacar a la delincuencia. Porque suena bonito lo que le digo, suena bonito, los derechos deben ser progresivos, no vale el retroceso. Sí, en la práctica tenemos una Constitución que literariamente es maravillosa leerla, pero que en la práctica no funciona, sus normativas no valen. Y yo me pongo a conversar con juristas colombianos y vemos que la Constitución de Colombia es como la Constitución que usted acaba de poner ejemplo, pero es una Constitución que se cumple, ¿me entiende? Que en su mayor parte se cumple, no es tan literaria, pero se cumple. ¿De qué nos sirve tener un texto enorme y maravilloso que en la práctica no se cumpla? Entonces a eso vamos. Esta Constitución, por supuesto, es maravillosa, pero para ponerla a que rija en Noruega, en Suecia, en Finlandia, en Canadá,
en países donde casi hay cero delincuencia. En Singapur esta constitución puede funcionar, pero no en el Ecuador, pues. Aquí se necesitan, si esta delincuencia nos hace regresar a la Edad Media, hay que traerles leyes de la Edad Media para luchar contra la delincuencia. Así de drástico es el asunto. Porque la ley tiene que estar en sintonía o en coherencia con el momento social en que se vive. No se puede regir o vivir con unas leyes del año 2045 en una sociedad que vive en 1960. ¿Usted me entiende? Tiene que estar en sintonía. Esto es lo que nos enseñan en primer año de Derecho. Y por más que sea tratado, aquí en el Ecuador no se puede escapar de este amarre de fuerza que es la Constitución, que es muy diferente a lo que viven países europeos. Porque allá el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permite que en momentos excepcionales, y usted sabe que allá existe bastante terrorismo y de peso pesado, los países puedan en momentos excepcionales restar ciertas garantías para poder defenderse y salvar a su Estado de ser eliminados del mapa. ¿Me entiende? Allá sí hay esa facultad, hay esa libertad, por supuesto, no como un cheque en blanco, pero sí con control judicial previo, sí con vedurías nacionales e internacionales, que es algo que la Corte Constitucional podía hacer. En lugar de negar, podía verse ingeniado una forma de control al Ejecutivo para que no sea un cheque en blanco si esa era la preocupación, pero no quitarle las herramientas de lucha contra la delincuencia. Y es eso lo que tenemos que ir a las urnas y luego a un borrador a tratar de cambiarlo. Excelente. Hernán, una inquietud final. Al gobierno, al presidente, se le hizo la observación en los considerandos que había incluido en varios de sus considerandos la inclinación, es decir, que motivaba a decir sí. Eso está prohibido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que la pregunta tiene que ser neutra, y también los considerandos, para no inducir a la votación positiva en este caso. Por otra parte, también había un error matemático, ya se ha corregido por parte del presidente Daniel Noboa, y ha sometido nuevamente a la Corte estas soluciones, por decir así. Al CNE le dice la Corte Constitucional que nada más tiene que regular el método de Hond para que sea la asignación de escaños. Es decir, que nadie institucionalmente puede promover el sí ni el no, y eso es correcto en democracia. La pregunta, si los partidos políticos tienen esta grave responsabilidad, ¿cree usted que con el tiempo en esta campaña podría darse que las universidades, los grupos de abogados, los constitucionalistas comiencen a hacer aportes de una especie de borrador para que, aunque sea una persona en desconocimiento de lo que es una constituyente o la Constitución, que tengan guías para que no vayan a improvisar, Hernán, y que no vuelva a pasar lo del 2007-2008? El otro día escuché al jurista Roberto López, un buen amigo y un profesional destacado en esta materia, que además creo fue asesor de la Asamblea Constituyente, y lo escuché decir en una entrevista que tiene ya él un borrador o una línea de las cosas que se hicieron mal en Montecristi y deberían reformarse. Y me parece un buen ejemplo con lo que usted trae a colación. Por supuesto, es parte de nuestra actividad profesional promover soluciones. Y creo que sería muy buena idea desde este momento empezar a formar un camino y que sea en su momento escuchado por la Asamblea Constituyente, que va a tener que tener las orejas bien abiertas para poder escuchar todo el caudal de conocimientos que puede nutrir desde la ciudadanía en general. Claro, es decir, que no solo se vote por la persona, por el partido o movimiento, sino también por un proyecto, ¿no? Como cuando se elige a presidente que presenta un plan de gobierno, prácticamente. Excelente su propuesta. Ojalá que esto sea acogido. Un abrazo al doctor Hernán Ulloa, muchas gracias por su aporte. Ir ampliando, ¿verdad?, el panorama, los criterios, es lo que necesitamos en el Ecuador para elevar justamente un análisis tan interesante de tener una nueva constitución. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes, Washington y Lourdes. Un fuerte abrazo. Bien.